Continuamos nuestro debate en Semana en Vivo. Les recordamos que tenemos nuestra cuenta en Twitter, @Semana en Vivo. Seguimos hablando de la paz a propósito de los anuncios, o más bien la ampliación de los detalles que hicieron hoy el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko, jefe guerrillero de las FARC. Saludo aquí en esta mesa a Francisco Galán. Buenas noches. Buenas noches. Ex jefe guerrillero del ELN. Y muy barbudo como siempre usted, ¿no? Sí. ¿Desde hace cuánto tiene esa barba, Francisco? Desde el año 1993, cuando caí en prisión. ¿Y desde entonces no se la corta? Pues sí, ¿se la pule? La pulo, pero no me la he cortado, ¿no? Muy bien. Y saludo también a Carlos Holmes Trujillo, exministro y excomisionado de paz. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Los invito a ustedes dos y también a los oyentes a ver el siguiente informe. Después de oír al presidente Santos anunciar el inicio de un proceso de paz con las FARC y de que el jefe de esa guerrilla se pronunciara en un video aceptando el acercamiento cuyo próximo paso es instalar una mesa de diálogo, son varios los interrogantes que quedan en pie y que no fueron resueltos en el corto discurso presidencial. ¿Cuáles van a ser los negociadores por parte del gobierno? ¿Qué papel juega Humberto de la Calle, quien ha sido anunciado como coordinador del grupo negociador? ¿El ELN se queda por fuera de esa mesa de negociaciones? Prueba de que lo que comienza es muy difícil son las afirmaciones del gobierno y de las FARC. El gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares continuarán con la misma o más intensidad. Cuánta muerte y destrucción, cuánto dolor y lágrimas, cuánto luto y despojo inútiles, cuántas vidas y sonrisas cercenadas, para finalmente concluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Hoy podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado. Es claro para nosotros entonces que pese a las manifestaciones oficiales de paz, los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación, asediados no solo por el mismo embate militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente mediante su acrecentamiento a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio de una miserable rendición y entrega. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. No puede calificarse como bochinche y ruido innecesario la participación general del pueblo colombiano en las discusiones de paz, menos cuando ha sido este quien ha puesto la mayor cuota de sangre y sufrimiento en el conflicto. Ahí está el informe que resumen los discursos que entregaron hoy alias Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos, y quiero justamente empezar con eso, preguntándoles a ustedes dos qué opinión les merece lo que dijo tanto el jefe de Estado como el jefe de la guerrilla de las FARC. Francisco. A ver, yo saludo de manera muy positiva, de manera alegre, el inicio de este proceso. Y yo tengo que dar testimonio de que es posible vivir en paz, de que es posible incorporarse a la sociedad, de que es posible tener aspiraciones por cambiar algunas situaciones sociales desde este espacio de la sociedad civil. Por eso me alegra el inicio de estas conversaciones y voy a estar comprometido de lleno en poder colaborar desde la sociedad civil y sin ningún compromiso con el Estado en la búsqueda de la paz. Carlos. Todos los colombianos queremos la paz y no hay duda de que lo que se pone en marcha es un nuevo esfuerzo en búsqueda de lograrla. No obstante, me parece que en este momento hay más preguntas que respuestas y es perfectamente natural que así sea. Se trata de procesos complejos, de situaciones difíciles, y la historia nos hace tener hoy
una herencia de escepticismo y de inquietudes que se reflejan sobre lo que es la calificación que se hace en este momento respecto del esfuerzo. Hay que esperar cómo evolucionan las cosas y naturalmente desde la sociedad creo que la mejor contribución que puede hacerse es la de ayudar a que continúen construyéndose condiciones que permitan que el diálogo sea creíble y sostenible. Básicamente hago referencia a que pueda realizarse un diálogo sin que medie la violencia, porque muy difícilmente la sociedad colombiana aceptaría un diálogo en medio de las balas y las bombas. Voy a llegar a ese punto más adelante porque quiero preguntarles por algunos vacíos que quedaron de la locución del presidente y uno tiene que ver justamente con la guerrilla del ELN. La semana pasada, cuando el presidente confirmó los acercamientos, dijo que si el ELN quería acercarse, pues era bienvenido. Sin embargo, en los detalles que entregó hoy, ese nombre de esa guerrilla fue omitido por completo. Francisco, primero quiero preguntarle si usted está hablando con nosotros en calidad de vocero de esa guerrilla o simplemente como miembro de la sociedad civil, y segundo, pues ¿qué opina del hecho de que el presidente no haya mencionado al ELN? ¿Qué pasa con esa guerrilla? No, primero que todo quiero aclarar pues, frente al país y frente al gobierno nacional y frente a la audiencia, de que hoy estuve en el Congreso y yo no fui a hablar con el presidente de la República, no tenía esa misión de ir a hablar con el presidente de la República, como lo afirmaron algunos medios de comunicación. Eso es lo primero. Lo segundo, tampoco soy representante del ELN. Yo no soy del ELN, no represento al ELN. Y tampoco mi papel es mediar o intervenir como para que hayan diálogos con el ELN. Ese no es mi papel. Mi papel hoy me lo planteo netamente como ciudadano común y corriente de la sociedad civil. Ahora, ¿cómo veo yo la participación del ELN en este momento? El ELN no se puede sustraer de una corriente de paz que se está dando en este momento y que yo califico ha de ser la última y la definitiva. Yo creo que el país se merece, y creo que las FARC lo ha entendido, el gobierno lo ha entendido, que esta es la última oportunidad para que este conflicto se dirima en una mesa de conversaciones. Yo creo que el ELN en este momento está debatiendo este hecho histórico. ¿Qué hacer y cómo incorporarse? ¿Qué hacer y cómo incorporarse? Y yo me imagino que debe estar buscando los mecanismos concretos y las razones concretas para incorporarse a este proceso. Que lo puede hacer por dos vías, o lo puede hacer vinculándose a la marcha del proceso con las FARC en su agenda, incorporando de pronto algunos temas de contenido y algunas metodologías, o lo puede hacer en una mesa por separado. Ya esas son decisiones que tomarán ellos, ¿no es cierto? Ahora, ustedes se juntaron en algún momento durante el gobierno de Samper y se acercaron a una negociación importante con la guerrilla del ELN. Carlos, conociendo las entrañas de ese grupo guerrillero, ¿qué piensa? ¿Coincide con lo que dice Francisco? ¿Difiere de lo que está pensando sobre la oportunidad que tienen? Yo creo que es muy razonable lo que acaba de decir Pacho, es muy razonable. Y lo que usted menciona es cierto, tuvimos la oportunidad en aquella época de buscar aproximaciones, avanzamos incluso en unos acuerdos básicos que fundamentalmente apuntaban a iniciar unas discusiones sobre la humanización de la guerra. Desafortunadamente por episodios que se presentaron eso fue imposible, pero en aquella oportunidad trabajamos juntos en la búsqueda de la paz y hubo avances que tienen una significación histórica importante. Quiero ahora sí detenerme en un punto que usted tocó y tiene que ver con el cese de hostilidades, con el hecho de empezar a hacer acercamientos en medio del conflicto, en medio de la guerra. Pues es básicamente lo que hemos visto aquí en Colombia en algunos episodios con otros intentos de negociación, en algunos otros ejemplos internacionales. Hoy, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Es inevitable arrancar con estos acercamientos en medio de la guerra o podría evitarse eso? ¿Quién contesta? Lo que ustedes quieran, el que me pida la palabra. Bueno, Claudia, esa es mi gran preocupación.
En la época que usted menciona, es decir, el gobierno del presidente Samper, en el propósito de avanzar en una propuesta de humanización del conflicto, planteamos también la necesidad de dialogar en medio de la guerra. No fue fácil que distintos estamentos de la sociedad colombiana entendieran esa necesidad, pero se logró. Desafortunadamente, por distintas circunstancias, eso no fue exitoso. Luego otros gobiernos intentaron hacerlo también en medio de la guerra, pero las circunstancias que surgieron en aquellas oportunidades generaron una presión frente a los presidentes de la época que los obligó a poner fin a los esfuerzos en búsqueda de la paz. Eso pasó en Tlaxcala, de alguna manera pasó en el Caguán. O sea que la experiencia histórica que hasta el momento tenemos demuestra que la negociación en medio de la guerra no es creíble ni es sostenible. Esa es mi gran inquietud en este momento. Ahora, pero ¿cómo puede asumir el gobierno un desgaste como el de una verificación de cese al fuego? Eso es casi que una utopía. Pero sería la utopía. Lo otro ya lo hemos ensayado. Hemos tratado varias veces de avanzar en negociaciones en medio de la guerra y no ha caminado. Lo original, lo novedoso, lo que sería demostrativo de una verdadera voluntad de paz sería un cese unilateral por parte de las FARC. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la sociedad crea en el proceso y pueda acompañarlo durante el tiempo necesario para que produzca resultados. Y es que además, Francisco, al menos lo digo desde lo personal, me impresionó mucho el presidente Santos cuando habló hoy y dijo, tenemos que estar preparados porque las FARC probablemente van a cometer ataques, les pido mucha paciencia porque este es un proceso largo y seguramente, pues como lo decimos coloquialmente, nos va a tocar tragarnos un montón de sapos, entre ellos esos, ¿no? Los que hay que asumir cuando estamos en la mitad de una guerra. ¿Usted qué piensa de esa posibilidad? A ver, yo creo que yo estuve participando, tuvimos como en los años, dos años largos, 2 años y medio, en el último diálogo que se ha desarrollado hasta ahora entre el ELN y el gobierno, el presidente Uribe. Y yo creo que el tiempo de discusión que le gastamos al tema de cese al fuego fue la mayoría de tiempo de la agenda. Y nos enfrascamos en una cantidad de discusiones de orden teórico que tenía que ver con, por ejemplo, qué es cese de hostilidades, qué es cese al fuego, cómo se concreta un cese al fuego, quién cesa el fuego. Por eso, ¿y cuál fue la conclusión de eso? ¿Que es inevitable arrancar a hablar en medio de la guerra? La conclusión que de la posición mía ahorita es, yo comparto en que no se gaste tanto tiempo, perdón, que no se dedique tiempo a discutir el cese al fuego, sino el final del conflicto. Yo estoy de acuerdo con el esquema que presentó el presidente hoy, diciendo el tiempo que le vamos a definir es para terminar este conflicto. No gastemos tiempo en ver si hacemos cese o no cese, no, la mejor manera de hacer un cese es acabando con él, acabando con la confrontación. Seguimos con esta discusión, estamos con Francisco Galán y con Carlos Holmes Trujillo hablando sobre los discursos de hoy que entregaron el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko. Ya regresamos.